La forma en que Ricardo dejó caer los cubiertos sobre el plato esa noche de domingo fue el sonido exacto de una fractura expuesta. No fue un estruendo, sino un chasquido sordo, metálico, que cortó el silencio denso que se había instalado entre nosotros durante meses. Sus nudillos estaban blancos, aferrados al borde de la mesa, y cuando levantó la vista, sus ojos no me pedían explicaciones, me suplicaban clemencia. «Siento que te estoy perdiendo, Camila», dijo, y su voz, habitualmente tan segura y pedagógica, se quebró en una vulnerabilidad que me revolvió el estómago. «Por favor, pase lo que pase, no me abandones. No lo soportaría». Cada palabra fue un clavo sellando mi ataúd. Me sentí sentenciada, no por su petición desesperada, sino por la crueldad de saber que llegaba demasiado tarde, que yo ya lo había abandonado en silencio hacía incontables meses, y que mi cobardía había permitido que llegáramos a este punto de no retorno. Llevábamos 9 años en ese apartamento donde el sol de la tarde siempre daba en el salón, iluminando el polvo en suspensión y el desgaste del sofá. Ricardo y yo habíamos construido una vida basada en rutinas que se superponían con precisión milimétrica, pero nuestras vidas emocionales corrían en paralelo, sin tocarse jamás. Éramos una coreografía de coexistencia pacífica. Él preparaba el café por la mañana. Yo me encargaba de la cena por la noche. Nos preguntábamos sobre el trabajo, comentábamos las noticias, pero habíamos perdido el lenguaje para hablar de lo que importaba. Me he dado cuenta de que puedes conocer cada centímetro del cuerpo de una persona, cada manía al dormir, y aún así ser completos extraños. La inercia se había convertido en nuestro pegamento, y el miedo a la devastación que causaría tirar del hilo nos mantenía prisioneros en una lealtad obsoleta. Si te identificas con las complejidades de las relaciones humanas, suscríbete y cuéntame desde dónde estás conectado a esta historia. Mi conflicto principal no era la falta de amor, sino la presencia abrumadora de la gratitud. Ricardo me había sostenido cuando mi carrera colapsó hace 6 años, y fue su paciencia metódica la que me ayudó a reconstruirme profesionalmente como arquitecta. Él fue mi ancla en la tormenta, y yo le debía una lealtad que trascendía el deseo romántico. Pero esa gratitud se había agriado con el tiempo, convirtiéndose en una deuda impagable que me obligaba a quedarme. Me sentía como una espectadora de mi propia vida, observando a esta mujer, Camila, realizar los gestos de una pareja comprometida mientras por dentro gritaba de claustrofobia. La disonancia entre el respeto que le tenía como ser humano y la ausencia total de deseo físico o emocional hacia él era una tortura diaria. Vivía en una lealtad forzada que me consumía lentamente, vaciándome de identidad. Ricardo, en su esencia, es un hombre bueno, un profesor universitario metódico que encuentra seguridad en la previsibilidad. Su mundo funciona mejor cuando las variables están controladas. Para él, nuestra relación era el pilar maestro de su estructura vital. Su dependencia emocional no era manipuladora de forma consciente, pero funcionaba como tal. Él necesitaba mi presencia para validar su rutina, para confirmar que todo estaba en orden. La posibilidad de mi partida no representaba para él una simple ruptura amorosa, sino el colapso de todo su universo cuidadosamente construido. Su vulnerabilidad era genuina, y precisamente por eso era tan efectiva para mantenerme anclada. Sabía que si me iba, él se desmoronaría, y yo no podía cargar con la responsabilidad de destruir a un hombre que solo me había dado estabilidad. El problema es que la estabilidad, cuando no está acompañada de conexión, se siente igual que una prisión de máxima seguridad. En las semanas previas a la confesión del domingo, la tensión se había vuelto casi física. Evitaba su mirada cuando hablábamos en la cocina, mantenía mis respuestas cortas, casi monosilábicas, esperando que él interpretara mi frialdad como cansancio laboral en lugar de lo que realmente era, un rechazo profundo. Me refugiaba en mi estudio en casa con la excusa de plazos urgentes, solo para respirar aire que no estuviera viciado por su presencia. Caminaba de puntillas por mi propia casa, intentando no hacer ruido, no existir demasiado, para no provocar la conversación que ambos sabíamos que estaba pendiente. El silencio entre nosotros ya no era cómodo, era acusatorio. Su súplica en la cena rompió ese pacto tácito de no agresión. «No me abandones», repitió, y yo sentí el peso de la trampa cerrarse sobre mí. Me vi acorralada entre 2 opciones igualmente crueles: la brutalidad de una verdad inmediata que lo destrozaría en el acto, o la crueldad prolongada de una mentira que nos pudriría a ambos lentamente. No pude responderle esa noche. Murmuré algo sobre estar cansada, sobre la presión del trabajo, excusas vacías que él aceptó con una tristeza resignada que me hizo odiarme aún más. Me fui a la cama sintiéndome la peor persona del mundo, consciente de que mi silencio era una forma de traición pasiva, quizás peor que una confrontación honesta. La culpa se instaló en mi pecho.
pesada y fría como el mármol. Los días siguientes fueron un infierno de cortesía forzada. Ricardo, en un intento desesperado por recuperar el terreno perdido, redobló sus esfuerzos. Me traía el café a mi estudio, exactamente como me gustaba, con una sonrisa tímida que buscaba aprobación. Cada uno de esos gestos de cuidado se sentía como una brasa ardiente sobre mi piel. Me volví físicamente incapaz de retribuir el afecto. Cuando intentaba tocar mi hombro al pasar, yo me tensaba involuntariamente. Él lo notaba, por supuesto. Veía la confusión en sus ojos, seguida de una ansiedad creciente que lo hacía intentar aún más. Estábamos atrapados en un ciclo vicioso. Su necesidad aumentaba mi rechazo, y mi rechazo alimentaba su desesperación. El apartamento se llenó de una electricidad estática, donde cualquier palabra equivocada podía provocar un incendio. Lo que Ricardo no sabía, lo que nadie sabía, era que mi distanciamiento no era una simple crisis existencial o fatiga de la relación. Mi corazón ya no estaba disponible porque yo ya pertenecía a otro hombre. Mateo era un colega arquitecto con el que había empezado a colaborar en un proyecto hacía más de un año. Lo que comenzó como una conexión intelectual vibrante, discutiendo sobre urbanismo y estética, se transformó rápidamente en algo mucho más profundo. Con Mateo, yo no era la cuidadora ni la deudora, era simplemente yo. La facilidad de la conversación, la forma en que reíamos sin esfuerzo, contrastaba dolorosamente con la atmósfera cargada de mi hogar. Hablar con él era como salir a tomar aire fresco después de estar sumergida bajo el agua durante horas. Nuestra relación no era una aventura superficial de encuentros clandestinos en hoteles. Se había convertido en una vida paralela. Teníamos nuestras propias rutinas, chistes internos y planes a futuro. Hablábamos de abrir un estudio juntos, de viajar a Japón para estudiar arquitectura minimalista. Yo había construido una intimidad emocional completa con Mateo, mientras mantenía la fachada con Ricardo. Cuando estaba con Ricardo, mi mente estaba con Mateo. Revisaba mi teléfono en secreto. Sonreía a mensajes que no eran para la persona que tenía delante. La logística de la mentira se había vuelto agotadora, pero la conexión era tan vital que no podía renunciar a ella. La frase «ya pertenezco a otro» no era una metáfora, era una realidad fáctica. Mi decisión interna estaba tomada desde hacía meses. La súplica de Ricardo, por lo tanto, no llegó en un momento de duda, sino en un momento de cobardía ejecutiva. Yo ya había elegido mi camino, simplemente no había tenido el coraje de comunicárselo al hombre con el que compartía mi cama y mis facturas. Empecé a cuestionarme si mi intento de protegerlo del dolor no había sido en realidad la forma más egoísta de actuar. Al evitar la confrontación, le estaba robando la verdad. Le estaba negando la oportunidad de enfadarse, de llorar y, eventualmente, de sanar y encontrar a alguien que pudiera corresponderle plenamente. Mi compasión se había transformado en un acto de desprecio supremo, manteniéndolo cautivo en una farsa diseñada para aliviar mi propia conciencia. Recuerdo una noche, unos meses antes, en la que Ricardo tuvo fiebre alta. Me quedé despierto toda la noche poniéndole paños fríos en la frente, preparándole té, sintiendo una ternura genuina por su vulnerabilidad. En ese momento, me convencí a mí misma de que ese cuidado era amor suficiente. Pero ahora entendía la diferencia. Cuidar a alguien por obligación o por afecto fraternal no justifica robarle la posibilidad de un amor romántico real. Estaba ocupando un espacio en su vida que legítimamente debería estar disponible para otra persona. La lealtad que sentía por el hombre que me cuidó en el pasado estaba en guerra directa con la deshonestidad que le estaba infligiendo en el presente. La dualidad me estaba partiendo en dos. En el trabajo, con Mateo, me sentía viva, inteligente, deseada. Las ideas fluían, y el futuro parecía brillante y lleno de posibilidades. Reíamos con complicidad sobre los clientes difíciles, compartíamos almuerzos largos que se sentían como escapadas, pero al cruzar el umbral de mi apartamento, el aire se volvía pesado. Me transformaba en una versión gris de mí misma. Empecé a sufrir de insomnio, pasando horas mirando el techo, escuchando la respiración rítmica de Ricardo a mi lado, sintiéndome como una impostora. El contraste entre la vitalidad que sentía con Mateo y la muerte emocional en casa era la prueba irrefutable de que la situación era insostenible. La culpa me hizo analizar mi propia cobardía. ¿Por qué no había terminado con Ricardo cuando supe que la relación estaba muerta antes de que Mateo apareciera? La respuesta era simple y fea. Miedo. Miedo a infligir dolor, sí, pero también miedo a estar sola. Miedo a desmantelar la logística de una vida compartida. Miedo al juicio social. Mateo me dio la fuerza para imaginar una salida, pero también complicó la pureza de la decisión. Ya no era una ruptura limpia, era una traición. Me di cuenta de que, al intentar evitar ser la villana, me había convertido en una villana mucho peor,
una que mentía y engañaba mientras fingía lealtad. La revelación de que mi cobardía era más dañina que la verdad me golpeó con fuerza. Entendí que mantener la farsa no era un acto de piedad, era un acto de control. Estaba condenando a Ricardo a vivir en una ilusión, impidiéndole tomar decisiones sobre su propia vida basadas en la realidad, y me estaba condenando a mí misma a vivir fragmentada. La única forma de recuperar mi integridad, por dolorosa que fuera, era asumir la responsabilidad total de mis acciones y de mis sentimientos. Decidí que merecíamos la dignidad de la verdad, sin importar cuán brutal fuera. Tenía que confesarle todo, no solo que me iba, sino por qué y desde cuándo. Marqué la conversación definitiva para un martes por la noche. No preparé una cena especial ni busqué un momento suave. La suavidad ya era parte de la mentira. Me senté frente a él en el mismo salón donde tantas noches habíamos coexistido en silencio. Él debió notar algo en mi postura, una rigidez nueva, porque apagó la televisión y me miró con una expectación temerosa. No hubo preámbulos. Le dije que necesitaba hablar y que lo que iba a decir iba a doler mucho. Vi cómo su cuerpo se preparaba para el impacto, contrayéndose ligeramente, como si anticipara un golpe físico. Le conté la verdad. Le dije que su petición de hacía unos días no podía ser cumplida, porque mi corazón ya no estaba con él desde hacía mucho tiempo. Y entonces confesé lo de Mateo. No intenté minimizarlo ni justificarlo como un error momentáneo. Le expliqué que había construido una relación paralela, que había mentido durante más de un año, y que la persona con la que él creía vivir ya no existía. Asumí la total responsabilidad por la crueldad de la mentira prolongada. No lloré mientras hablaba. Sentía una frialdad quirúrgica, la necesidad de amputar limpiamente para evitar una infección mayor. Mi voz era firme, aunque cada palabra me quemaba la garganta. La reacción de Ricardo fue peor que cualquier escenario que hubiera imaginado. Primero vino la incredulidad absoluta, como si estuviera hablando en un idioma extranjero. Luego, cuando repetí los plazos y la profundidad de la conexión con Mateo, la incredulidad se transformó en una rabia helada. No gritó. Su voz bajó a un susurro tembloroso mientras recalculaba los últimos 12 meses de nuestra vida juntos. ¿Ese viaje de trabajo a Oporto? ¿Estabas con él? ¿Las noches que decías que tenías migraña? ¿Estabas hablando con él? Cada pregunta era una confirmación de su humillación. Vi cómo 9 años de historia compartida se desintegraban en su mente, reconfigurándose como una farsa elaborada. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La separación fue inmediata y traumática. No hubo negociación ni intentos de terapia de pareja. La traición era demasiado profunda, la mentira demasiado larga. Empaqué una maleta esa misma noche bajo su mirada cargada de odio y desprecio. El silencio en el apartamento ya no era pasivo, era violento. Cada objeto que tocaba parecía acusarme. Al cerrar la puerta principal por última vez, no sentí alivio inmediato, solo el vacío de la devastación causada. Me había convertido en la villana de la historia de alguien que, a pesar de todo, había sido bueno conmigo. Cargué con ese estigma, sabiendo que era el precio justo por mi cobardía prolongada. Me mudé temporalmente a un pequeño estudio alquilado, no directamente con Mateo. Necesitaba espacio para procesar la demolición. La libertad que obtuve tenía un sabor amargo. El alivio de alinear finalmente mis acciones con mis sentimientos era real, pero estaba teñido por la culpa de la destrucción que había dejado atrás. La relación con Mateo continuó, pero ahora enfrentaba la prueba de la realidad, sin la adrenalina del secreto. Tuvimos que aprender a ser una pareja normal, cargando con el fantasma de cómo habíamos comenzado. La felicidad construida sobre los cimientos de una mentira siempre es frágil. Ricardo, según supe por amigos comunes, se hundió en una profunda depresión antes de empezar a reconstruir su vida con rabia. Cortó todo contacto conmigo y con cualquiera que pudiera recordarle mi existencia. Se aferró a su narrativa de víctima traicionada, lo cual era su derecho absoluto. Me di cuenta de que, aunque mi intención inicial fue evitarle el sufrimiento, al final le infligí un dolor multiplicado por 100. Si le hubiera dicho la verdad 2 años antes, cuando el amor se apagó, le habría dado un dolor limpio, una herida que podría haber sanado. En lugar de eso, le di una herida infectada por la mentira. Con el tiempo, he llegado a entender que la compasión mal entendida es una forma sofisticada de egoísmo. Al intentar protegernos de la culpa de herir a alguien, a menudo elegimos el camino que causa el daño más profundo y duradero. Aprendí que la lealtad real no es quedarse físicamente cuando emocionalmente te has ido. Eso es mantener al otro como rehén de una ilusión. La lealtad real habría sido ser honesta desde el principio, dándole a Ricardo la oportunidad de encontrar a alguien que lo viera de la manera en que yo ya no podía. El mayor acto de abandono no es cerrar la puerta y marcharse. El mayor acto de abandono es quedarse,
sonreír y fingir que todo está bien, mientras tu corazón late en otro lugar. Es forzar a la persona que dices querer a vivir en la oscuridad, robándole años de su vida que podrían haber sido invertidos en una felicidad auténtica. La verdad duele, pero la mentira destruye la posibilidad de curación. Hoy vivo con las consecuencias de mis decisiones, sabiendo que la honestidad brutal, aunque llegue tarde, es el único camino hacia una posible redención personal, aunque signifique aceptar que para siempre serás el monstruo en la historia de alguien más. ¿Alguna vez han sentido que la honestidad, por dolorosa que sea, es la única salida? Dejen un corazoncito si creen que la verdad, aunque duela, es más valiosa que una mentira reconfortante. Suscríbanse para más historias sobre las complejidades del corazón humano. Comenten, la verdad libera, si están de acuerdo en que enfrentar la realidad es el primer paso para sanar.